Hola, mi amado seguidor de Cristo Jesús. Gracias y paz a tu hermosa vida. Hoy vamos a ver un excelente tema, muy hermoso, que se llama ¿Quién controla tu mente? Acompáñame. Amados, antes de empezar este hermoso tema, quiero decir de que la carne mata y el espíritu da vida. En Romanos 8, 6 al 9 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios, ni puede hacerlo. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Amado de Dios, hemos venido a ser confrontados por la palabra viva de Dios. La palabra de Dios no fue dada solo para informarnos o entretenernos espiritualmente, sino para examinar el corazón, confrontar el pecado y llevarnos a una vida transformada delante de Él. Hoy podemos ver una realidad preocupante, amados. Es que hay congregaciones llenas, pero no llenas del Espíritu. Hay altares activos, pero corazones espiritualmente muertos. Hay labios que cantan con entusiasmo, pero mentes todavía dominadas por la carne. Muchas veces hay movimiento a actividades, música y reuniones, pero lo que Dios realmente busca es algo más profundo, un corazón rendido, amado. Eso que no se ve adentro de ti, eso que solamente el Señor puede ver. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios sigue mostrando su misericordia. Él no abandona a su pueblo. Al contrario, sigue llamando al hombre a volver a Él. Y hoy, una vez más, Dios nos llama al arrepentimiento verdadero, amados. Un arrepentimiento que no sea solo palabras, sino un cambio real del corazón. Un arrepentimiento que nos lleve a abandonar el pecado, a humillarnos delante de Dios y a volver a vivir bajo su voluntad. Porque cuando la palabra de Dios confronta el corazón y el hombre responde con humildad, entonces comienza la verdadera transformación espiritual, amados. El problema central es este. ¿Quién controla tu mente? La escritura no deja espacio para la neutralidad espiritual. No existen cristianos a medias, ni un punto intermedio entre vivir según la carne o vivir según el espíritu. En la vida espiritual no hay dos caminos paralelos, amados, donde podamos caminar con un pie en cada lado. La Biblia es clara. O tu mente es controlada por la carne o tu mente es controlada por el espíritu. El apóstol Pablo lo expresa con una advertencia muy seria. Permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva a la muerte. Amado, esto lo vemos en Romanos 8:6. La escritura no dice puede llevar, no dice tal vez lleve. Dice claramente lleva a la muerte. Pero es que, amado, pongámonos a pensar, esa muerte de la que habla el apóstol Pablo no es solo física, es una muerte espiritual que produce separación de Dios, una vida religiosa sin verdadera vida espiritual, una apariencia de fe, pero sin el poder transformador de Dios. Y es algo que debemos realmente preocuparnos, cuestionarnos, examinarnos, porque, amado, permitir es un acto de voluntad. Cuando Pablo usa la palabra permitir, está hablando de una decisión consciente del corazón, donde tú usas tu voluntad o tu libre albedrío para acceder a. Permitir no es un accidente, amado. Permitir no es simple ignorancia. Permitir es ceder el control. Permitir es dar tu voluntad a eso. En otras palabras, la persona decide dar lugar a aquello que sabe que no agrada a Dios, amados. El corazón se inclina hacia aquello que le produce placer, que le produce esa sensación de querer seguir haciendo eso que no agrada, aunque sepa que desagrada al Señor. Pero esa lucha espiritual comienza en la mente, amados, y en el corazón. Cada persona decide si permite que la carne gobierne o no sus pensamientos o si se rendirá al Espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque al final, lo que gobierna la mente, amado Señor, termina gobernando también la vida. Jesús lo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere vivir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amado, seguir a Cristo debe ser algo genuino y verdadero. No es automático ni hereditario,
que porque papá es pastor o mamá es maestra o evangelista. No, amado Señor, nadie se vuelve cristiano por tradición familiar o por cultura o por haber nacido dentro de una iglesia. No, seguir a Cristo es una decisión personal. No te dejes envolver que porque fulanita tiene tíos o papás o no, amado Señor. No, son mentiras. Es voluntario, es intencional, es una fe que se vive cada día. La Biblia no es solo una idea en la mente ni una palabra en los labios, amado Señor. Es una realidad que gobierna la vida. Por eso debemos entender algo muy serio, amados del Señor. La fe que no gobierna tu vida no es fe bíblica. Y es que una fe que no transforma el carácter, que no produce obediencia y que no controla el pecado, es una fe superficial. Y una fe superficial no puede sostener el alma delante de Dios, amado al Señor. Amado, la naturaleza del pecado siempre quiere más. Nunca se sacia. Nunca dice, ya hice esto y ya paro y haré. No. El pecado nunca se queda pequeño. Nunca se conforma con un espacio limitado en la vida. Siempre quiere más. Y si se le da lugar, crece, amado al Señor. El pecado tiende a crecer en la vida de la persona. Llámese como se llame el pecado. Si se le tolera, se fortalece. Si se le justifica, se normaliza. Así comienza el proceso de endurecimiento del corazón. Primero el pecado se practica en secreto, escondido de los ojos de los demás. Oh, no me vayan a ver. Y eso es lo que llamamos doble vida. Así comienza. Luego se empieza a defender en público, buscando justificarlo. Y finalmente termina enseñándose como si fuera algo correcto. Oh, amado del Señor. Cuando el corazón deja de confrontar el pecado, poco a poco comienza a convivir con él. Y lo que antes producía vergüenza termina siendo aceptado como algo normal. Por eso, amados, el verdadero seguir de Cristo no juega con el pecado, lo confronta, lo confiesa y lo abandona, buscando vivir en santidad delante de Dios. Por eso Jesús dijo, amado Señor, claramente Él lo dijo en Juan 8:34, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así, amado Señor, tan concreto, claro y normal de expresar eso. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. No hay mucho que interpretar ahí. Y está muy literalmente aclarado. Y aquí está la tragedia, amado. Muchos saben hacer lo bueno, pero usan lo bueno para aparentar, mientras ocultan aquello que les da vergüenza. Se aprende el lenguaje religioso, amados. Se aprende cuando decir amén. Se aprende cómo de alguna manera comportarse en la iglesia. Pero el corazón sigue escondiendo lo que no quiere rendir a Dios. Eso no es libertad. Eso es esclavitud religiosa. Porque la religión puede maquillar la apariencia, pero solo Cristo transforma el corazón. Amado, la mentira de la falsa doctrina lleva a la muerte espiritual. La falsa doctrina suaviza el pecado y adormece la conciencia. Por eso hoy, amados, muchos escuchan mensajes como Dios entiende tu pecado. No es tan grave. O todos fallamos. O qué tal, Dios conoce tu corazón. Pero la Escritura habla con mucha más seriedad, amados. En Romanos 8:7 está escrito lo siguiente: la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. La Biblia no dice la carne es débil, no dice que es simplemente imperfecta. Dice algo mucho más fuerte: es enemiga de Dios. Imagínate ser enemigo de Dios, amado Señor. La carne se opone a Dios, resiste la voluntad de Dios, no quiere someterse a la voluntad de Dios. Por eso, amados, por eso una iglesia que no predica arrepentimiento verdadero termina adormecida. Si no hay confrontación con la verdad, no hay despertar espiritual. Si el pecado no se expone, el corazón no se quebranta. Y cuando el corazón no se quebranta, la vida espiritual se vuelve superficial, amados. Superficial, cómoda. Entonces la iglesia puede llenarse de actividades, de programas y de palabras religiosas y tal vez de fiestas o de convivencias cristianas y espirituales, pero poco a poco se va quedando sin poder, sin temor de Dios y sin transformación verdadera, amados del Señor.
Amado, y es que el tiempo es corto, apenas 70 u 80 años, de acuerdo a las Escrituras. La Biblia nos recuerda en Salmos 90:10, donde dice, 70 son los años que nos conceden. Algunos incluso llegarán a 80. Pero aún en los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto pasan y volamos. Amado de mi Señor Jesucristo, ponte a pensar por un momento 80 primaveras, 80 veranos, 80 otoños y 80 inviernos. Eso es todo. Eso es todo el tiempo que tenemos en esta tierra, amados. La vida pasa rápido. Lo que hoy parece largo, mañana solo es un recuerdo. Por eso debemos preguntarnos con mucha sinceridad lo siguiente. ¿En qué estamos gastando nuestra vida? ¿La estamos gastando en celos? ¿En rencores? ¿En pecados ocultos como la fornicación? ¿O tal vez la gastamos en orgullo espiritual? ¿En una religiosidad externa sin la presencia real del Espíritu Santo de Dios? Amados, la eternidad es infinita, pero esta vida es solo un momento. Y lo que hagamos con estos pocos años tiene consecuencias eternas. Eternas. No se compara una vida humana con una vida espiritual eterna en la presencia de Dios. Amados, del antiguo pacto vemos una verdad muy clara. Dios aborrece el pecado. Dios no ha cambiado. Su carácter sigue siendo santo, justo y perfecto. Lo que cambió fue el pacto y el medio de redención, pero la santidad de Dios nunca cambia. En el antiguo pacto muchas veces el pecado era confrontado con juicios visibles, juicios sobre naciones, derrotas en guerras, hambre, plagas y disciplina directa de Dios sobre su pueblo. Pero ahora te pregunto, ¿por qué Dios actuaba de esa manera? Porque el pecado destruye todo lo que toca, amados. Destruye al individuo, a la familia, a la comunidad y finalmente a toda una nación. Pero hoy, bajo el nuevo pacto, amados, vemos algo glorioso. Dios nos ha dado una oportunidad de gracia. Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Por medio de su sacrificio somos reconciliados con el Padre. Y por medio del Espíritu Santo somos transformados y guiados a una vida de santidad por el Espíritu Santo, amados Señor. Es realmente glorioso lo que el amor del Padre hacia nosotros. Es realmente, amado Señor. La gracia no elimina la santidad de Dios. Al contrario, nos da la oportunidad de ser perdonados, restaurados y transformados para vivir de una manera que honre a Dios. Amado, en el nuevo pacto, Cristo recibió la ira que nosotros merecíamos. Escucha esto con mucho temor, lo que te voy a decir, amado Señor, pero también con profunda gratitud. Escúchalo. La Escritura dice en Isaías 53:5, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Cristo no murió simplemente como un mártir, ni como un ejemplo moral, amados. Él cargó sobre sí el peso real del pecado de la humanidad. Solo trata de dimensionar esto, amados. El peso real del pecado de la humanidad, transgeneracional, amados. Y cuando en la cruz clamó, en Mateo 27:46 vemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue una escena simbólica ni un acto teatral. En ese momento, amados, se estaba manifestando algo profundo y terrible. La ira justa de Dios. Imagínate la ira justa, el enojo justo de Dios. El creador de todo enojado contra el pecado que estaba cayendo sobre Cristo. Todo lo que merecías, todo lo que yo merecía, toda la culpa, toda la condena y todo el castigo del pecado, Cristo lo cargó sobre sí. Por eso hoy Dios no espera excusas ni religiosidad vacía. Dios espera un arrepentimiento verdadero y sincero delante de Él en tu vida. Amado, el arrepentimiento verdadero se vive. Arrepentirse no es solo llorar un día y al siguiente volver a lo mismo. No es simplemente levantar la mano en un culto. No es gritar aleluya, aleluya, ni pasar al altar por emociones y estar con lloridos y gritos enfrente. No, eso no es arrepentimiento verdadero, amados. No, implica un cambio real en tu vida. Arrepentirte es morir al viejo yo, es negar lo que tú quieres y deseas diariamente, en esas circunstancias, en esas experiencias, diariamente. Si mentías, dejas de mentir.
Si fornicabas, dejas de fornicar. Si sembrabas discordia, dejas de hacerlo. Si vivías en celos, los crucificas. Si estabas en adulterio, corta de raíz ese pecado. Si mentías, sé honesto y deja de mentir. El arrepentimiento no es una emoción momentánea. Es una decisión diaria de vivir en obediencia a Dios, amado. Imagínate, es una decisión diaria de vivir en obediencia a Dios diariamente. Es una decisión diaria de vivir en obediencia a Dios diariamente. Cada día que Dios concede es una nueva oportunidad para demostrar con nuestras acciones que nuestra fe en Cristo es real. Amado, la prueba de nacer de nuevo en tu vida son las evidencias que produce. El nuevo nacimiento no es una sola experiencia emocional, ni una declaración de fe. Se manifiesta en una vida transformada. La Biblia es directa y clara al advertirnos. En 2 de Pedro 2:22 dice esto: se cumple en ellos lo que dice en proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Esta imagen es fuerte, pero revela una verdad espiritual cuando no hay un cambio real en la naturaleza del corazón. La persona termina regresando a lo mismo de lo que aparentemente había salido, amados. Pero cuando hay arrepentimiento verdadero, hablo de algo sincero y genuino. Algo diferente ocurre. Entonces comienza a verse evidencias reales. Hay humildad delante de Dios. Hay confesión sincera del pecado. Quieres perdonar y ser perdonado. Y lo hablas, lo expresas con libertad. Hay cambios visibles en la conducta. Hay crecimiento espiritual constante. Tu pasión de tu primer amor en todo momento es una oportunidad deseable hablar de tu primer amor. No se trata de aparentar santidad ni de mantener una imagen religiosa. No se trata de simulación ni de comportamientos externos, amados. Se trata de una naturaleza nueva, una vida que ha sido transformada por Dios desde lo más profundo del corazón. Amado del Señor Jesucristo, recuerda algo muy importante. Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios. Guarda en tu corazón esta verdad. En tu mente, trata de tenerlo constantemente meditando. Esto no se trata de religión, ni de tradición, ni de pertenecer a una iglesia. Se trata de algo mucho más serio. Vida o muerte espiritual. La Escritura dice en Romanos 8:6, la mente gobernada por el Espíritu da vida y paz. Qué hermoso, qué hermoso. La mente gobernada por el Espíritu da vida y paz. Por eso, hoy debes hacer una decisión clara en tu corazón. ¿Quién controla tu mente, amado? ¿La carne o el Espíritu? Confiesa tu pecado al Padre. 24/7, amados. El Señor no duerme, no descansa. Él es Dios. Renuncia a tu vida vieja. Renuncia a tu vieja vida. Abraza la cruz y sigue a Cristo con un corazón rendido, humillado, contrito, con un corazón crucificado para Dios. Porque Cristo no vino solo para que lo conozcas de oídas. Vino para que lo vivas cada día de tu vida. Cristo se desprendió de su trono, amados, porque te ama, quiere habitarte, quiere estar contigo hoy y siempre. La eternidad empieza desde que lo aceptas con sinceridad en ese nuevo nacimiento, amado del Señor, amado del Dios vivo y verdadero. Me despido deseándote de todo corazón que el Espíritu Santo guarde tu mente y gobierne tus pensamientos, y que también dirija tu corazón para que puedas caminar cada día en la verdad de Cristo. Que Dios te conceda discernimiento para amar lo que Él le agrada y apartarte de todo aquello que te aleja de su voluntad. Que tu vida sea guiada por su palabra, fortalecida por la oración y transformada por su presencia. Que el Espíritu Santo, amado, ministre tu mente y tu corazón y todas tus decisiones para que vivas con tu fe sincera, firme y llena de obediencia delante de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe siempre. Bye bye. Gracia y paz a tu vida, amado de Dios. Te invitamos a compartir la poderosa palabra de Cristo con tus amigos y familiares. Si este mensaje edifica tu corazón, dale like, suscríbete y compártelo para que más vidas sean alcanzadas por la verdad del Evangelio. Bye bye.